damos gracias al Señor por este tiempo y bueno, orando para que el Señor sea dirigiendo este tiempo principalmente y que lo que el Señor va a hablar hoy pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Señor Padre, gracias. Gracias por ser ese Dios tan, pero tan grande y maravilloso, Padre Celestial, que en algún momento llegó a nuestro encuentro, que en algún momento, Padre Celestial, vino a traer vida a nuestra vida, en algún momento trajo esperanza, trajo salvación, y que hoy estamos acá, Señor Dios, con un corazón dispuesto, un corazón agradecido, con un corazón, Padre Celestial, atento a lo que tú quieras hablar, a lo que tú quieras obrar hoy día en nuestro corazón. Oro para que tu palabra sea penetrando cada corazón, que tu palabra, Padre Celestial, sea tocando, sea sanando cada herida, Padre Celestial, que seas tú obrando en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, primero he titulado este tema Una conversación pendiente, ¿ya? Y primero parto con una pregunta y digo, ¿cuántos de nosotros le hemos prometido algo a Dios y hemos fracasado en esa promesa? ¿Cierto? En ese proceso, cuando le prometemos algo a Dios y no logramos cumplir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de romper una promesa ante el Señor? ¿Cierto? Por ejemplo, hoy día, un domingo o en la UFA, en el MIVA, suceden cosas, ¿cierto? Y ahí decimos, Señor, hoy sí prometo venir. Yo creo que con todo lo que hemos hablado del MIVA, todos los varones, Señor, me comprometo a ir al MIVA, Señor. Y nos emocionamos, ¿cierto? Y decimos, pero después que rompemos esta promesa, que rompemos ciertas promesas, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud ante eso? ¿Ya? Muchas veces a esa actitud, a ese sentir de derrota, de que hemos fallado, lo que normalmente hacemos es alejarnos. ¿Cierto? No me siento puro para ir delante del Señor, o no me siento puro para leer su palabra porque no soy digno. Y la verdad de las cosas, hermanos, es que ninguno de nosotros somos dignos. ¿Ya? Así que no sintamos de que no somos dignos cuando le fallamos al Señor. Hay un engaño del enemigo muy grande que persigue a muchos todavía, y es que cuando fallamos no podemos acercarnos a su presencia. Y es que cuando fallamos no podemos leer su palabra, porque eso nos vuelve hipócritas. Bueno, déjeme decirle que el Señor fue a sanar, ¿cierto? El Señor quiere que nosotros vayamos a Él precisamente cuando estamos rotos. O sea, en todo momento, obviamente, pero cuando estamos mal, es donde Él quiere que vayamos a Él también, porque Él es el único que nos puede sanar. Eso es mentira, que no, tenemos que presentarnos al Señor puros y limpios. No, al contrario, ¿quién nos va a limpiar si no es Él? Obviamente, después que Él nos limpia, nos purifica, es responsabilidad nuestra mantenernos. Y si volvemos a fallar, volvemos a los pies del Señor y volvemos a pedir perdón, y así vamos a estar hasta que nos muramos, hasta que partamos de esta tierra. Amén. Hay un ejemplo muy famoso en las Escrituras, y es el ejemplo de Pedro. ¿Ya? Busquen en sus Biblias ahí Juan 21, del 15 en adelante. Pedro es un personaje. ¿Cuántos de acá tienen Pedros acá en la iglesia? Mi esposa me decía que yo era como Pedro. Pedro es un personaje porque Pedro era hiperactivo, era alguien que reaccionaba, era alguien que actuaba, no medía muchas veces la situación, sino hacía nomás, ¿cierto? Pedro era alguien muy salido, como decimos de repente, ¿cierto? Era alguien que hablaba nomás. Y muchos teólogos catalogan a Pedro como un desastre de cristiano, como un desastre porque hacía nomás. Se comprometía, ya, Señor, sí, yo lo voy a hacer, si esto, y si tengo que ir a hacer cualquier cosa por ti, yo lo voy a hacer. Pero cuando llegaba el momento o la acción, obviamente, como todos,
nosotros fallábamos, ¿cierto? Le fallábamos al Señor. Y yo creo que obviamente en este caminar, como dice por ahí un meme, todos somos Pedros, ¿ya? En este sentir de que queremos hacer mucho por el Señor. A veces pensamos de que muchas actividades en la iglesia es lo que el Señor quiere, ¿ya? A veces pensamos de que venir todos los días a la iglesia es lo que el Señor quiere. Ahora, no me estoy contradiciendo con la invitación del UFA y del MIBA, ¿ya? Por si acaso. Pero primero nosotros tenemos que aprender a vivir de forma espiritual, nuestra vida espiritual, ¿cierto? Ustedes y yo conocemos a Pedro, ¿cierto? Pedro fue el mismo que hizo una definición magistral de quién era Dios. ¿Se acuerdan? Cuando le preguntaron, ¿y ustedes quién piensa que soy yo? Entonces ahí hacen una definición, Pedro, increíble, ¿cierto? Le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué le responde Jesús? No te lo reveló ni sangre ni carne, sino nuestro Dios que está en el cielo. Entonces, ante esa mirada, cualquiera de nosotros lo escuchamos y decimos, oh, Pedro, tiene un nivel de espiritual, pero top, ¿cierto? Imagínense dar esa respuesta. Nos ha pasado de repente a nosotros, ¿cierto? O en cualquier reunión, alguien dice algo muy sabio y decimos, wow, yo quiero ser como ese hermano. Allá. Pero, obviamente, en el caminar, en el procesar, en el seguir, en el avanzar, ahí es donde nosotros tenemos que afirmarnos cada vez más. Porque emocionarnos obviamente es parte del ser humano. Permanecer también es responsabilidad nuestra, el permanecer haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Más adelante vemos de Pedro cuando tiene esta conversación con Jesús. Mire cómo Pedro era, aparte de que era extrovertido, era imprudente también. Porque en Mateo 26, 33 al 35, hay una conversación ahí con Jesús y Jesús está hablando de que, bueno, alguien lo iba a negar, de que alguien lo iba a traicionar. Y ahí viene Pedro y dice, aunque todos te abandone, Pedro declaró, yo jamás lo haré. Esas son palabras de Pedro, no son palabras mías, ¿ya? Te aseguro, le contestó Jesús. Jesús en su sabiduría, obviamente era Jesús, le dice que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y acá viene la imprudencia de Pedro. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Mira cómo muchas veces nosotros podemos ser emocionales, podemos ser atrevidos también al mismo tiempo con el Señor. Cuando el Señor nos habla, nos guía, nos direcciona, no es para que yo tenga ese debate con Él, decir, Señor, pero será, no es tan así. Cuando el Señor nos habla es porque Él sabe lo que va a suceder. ¿Ya? Y la voz de Dios para muchos de nosotros es muy clara, ¿cierto? Es muy clara, aunque ustedes digan, no, es que yo no la escucho casi. No, el Señor y el Espíritu Santo obviamente nos habla a cada momento, en cada acción, ¿ya? Pero acá Pedro, obviamente, Pedro amaba a Jesús. Obviamente lo amaba y cuando él escuchó esas palabras de Jesús, él dijo, no, Jesús está loco, ¿cómo yo lo voy a negar Jesús, pero si yo he dado la vida por ti? Si yo me he tirado casi todo al pueblo de enemigos, al momento de defenderte, yo siempre estoy ahí, yo siempre voy a estar ahí, así que no, jamás te negaré. Y esto para nosotros es lo que deberíamos a nosotros hacernos reflexionar cada momento. La relación con el Señor, mi relación con el Señor no puede ser solamente emocionalismo, ¿cierto? Tiene que haber también un poco de raciocinio, ¿cierto?
Por eso es que nuestra vida con el Señor va acompañada obviamente, de emoción, de mente y de corazón. No se queda solamente en uno. No es que hoy me emociono y hoy hago y hoy digo y lo demás no me importa. ¿Ya? Y bueno, Jesús en su sabiduría le dice a Pedro lo que va a hacer, pero el mismo Pedro en su imprudencia dice, no, jamás. Como cuando decimos, no, yo jamás voy a dejar de venir a esta iglesia. Yo siempre voy a apoyar a mi pastor, ¿cierto? Después, como dice el meme, 3 doritos después, está Pedro allá, el pobre, llorando, arrepentido porque negó a Jesús. Porque se cumplió lo que el sabio dijo que iba a suceder. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado al momento de poner nuestra mirada en lo que nosotros podemos hacer como personas. Todo depende del Señor y todo tiene que estar guiado bajo la dirección del Señor. Pero ¿qué hacemos cuando fallamos? ¿Cierto? Bueno, la Biblia nos dice en el mismo Juan 21, un poco antes del texto que yo le señalé, fallaron, Pedro falló, negó a Jesús, Jesús muere, ¿cierto? Y ahí algunos de los discípulos se entristecieron, dijeron, chuta, ahora sí es verdad que ya pasó todo. Jesús, ¿cuántas veces no le dijo que iba a resucitar? Muchas veces, ¿cierto? Pero aún así dijeron, bueno, ya murió Jesús. ¿Y qué fue a hacer Pedro? Hacer lo mismo que hacía antes. ¿Qué hacía Pedro antes? Pescar. Ahora, retrocedamos un poco. Cuando Jesús llegó al encuentro de Pedro por primera vez, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pescando, ¿cierto? Y cuando obviamente Jesús en su misericordia ayuda a Pedro a pescar, ¿cierto? Que hace la gran pesca. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Le dice, bueno, ahora ya conseguiste lo que conseguiste, ahora yo quiero que tú vengas conmigo. No, que los que estaban con él, los discípulos, vengan conmigo. Y de paso Jesús le dice, ahora yo los haré pescadores de hombre. Ya Jesús había puesto el sello en el corazón de Pedro y en los que estaban con él. Pedro se iba a convertir en un pescador de hombres. ¿Ya? Entonces, acto seguido de la desobediencia de Pedro, Pedro se va a hacer lo que normalmente hacía, como que se olvidó un poco lo que en algún momento el Señor había llamado o el Señor le había dicho que iba a pasar en su vida. La pregunta es, ¿cuántas veces ha pasado eso con nosotros? ¿Cuántas veces en medio de las dificultades o en medio de las emociones o en medio de situaciones nos desviamos un poco de lo que el Señor ya ha puesto en nosotros simplemente porque no me siento digno? Yo creo que no es para mí. Pero recuerde, ya el Señor ha puesto eso en nuestro corazón. Ahora es deber de nosotros cumplirlo, mantenerlo. Ahora, ¿va a ser fácil? Claro que no va a ser fácil, ¿cierto? Es un proceso, es un caminar, ¿ya? Pero acá Pedro obviamente vuelve a lo que hacía normalmente. Y acá vamos a entrar en el texto, el cual les señalé. El 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me ama, y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando leemos esta porción de la palabra, obviamente podemos llegar a muchas conclusiones. Primero, bueno,
Jesús le dice 3 veces porque Pedro negó 3 veces. Entonces, la forma de restituir todo la negación de Pedro, entonces era hacerle recordar lo que había hecho. Muchos teólogos dicen eso. Sí y no, desde mi perspectiva, ya, porque no creo que Jesús sea ese Jesús tan cruel de que diga, acuérdate que me negaste, Pedro. Entonces, por eso tienes que comenzar a reflexionar en tu vida de que como me negaste 3 veces, ahora me tienes que decir que me amas 3 veces, ¿ya? Jesús es un Jesús misericordioso, si no, no lo hubiese ido a buscar. Noten la diferencia, Jesús esta vez fue a buscar a Pedro. El pobre estaba desechado por allá, arrepentido, triste por lo que había hecho, pero Jesús va en su misericordia, ¿ya? A buscarlo. Entonces, en este intercambio de palabras, en esta conversación, ¿por qué le puse como título una conversación pendiente? Porque era esa conversación que Pedro necesitaba tener con Jesús nuevamente para poder entender quién era Pedro en verdad y para qué fue llamado. Jesús le está diciendo, Pedro, recuerda que yo no te llamé para que vinieras a pescar. No, tú fuiste llamado para ser pescadores de hombres. Ya fuiste llamado para hacer otra cosa más grande que esta. Cuando nosotros nos acercamos al texto y podemos ver ciertas palabras, ¿cierto? En la forma en cómo Jesús se expresa. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Viste que Pedro le responde también, ¿me amas? ¿Ya? Pero la frase amar, cuando Jesús la dice, a cuando la dice Pedro es distinta. ¿Ya? Jesús usa el amor ágape, lo que se conoce como el amor ágape, ¿cierto? Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿tú me agapeas? ¿Tú me amas de una forma incondicional? ¿Cierto? Porque recuerde, Pedro en algún momento dijo que él iba a dar la vida por Jesús, pero después lo niega. Y en este encuentro Jesús se acerca a él y le dice, ¿tú me amas con ese amor sacrificial? La pregunta para nosotros, que nosotros tenemos que hacernos, ¿amamos a Dios con un amor sacrificial? La respuesta de Pedro es sí, yo te amo, pero la respuesta de Pedro viene con un amor, el amor fileos, que es ese amor fraternal, entre padre e hijo, entre madre, entre amigos, ¿cierto? Es ese amor que, bueno, si tú me amas, yo te amo. O sea, es prácticamente un amor condicional, ¿cierto? No es incondicional. Entonces, Jesús nos hace la pregunta a nosotros, ¿me amas? ¿Amamos a Jesús de manera incondicional? ¿Amamos a Dios a pesar de que se me diagnostique un cáncer terminal? ¿Amamos a Dios a pesar de que un hijo parta a la presencia del Señor? ¿Qué tipo de amor tenemos nosotros con el Señor? ¿Cuál es ese tipo de amor? Lo que Jesús quiere hacer con Pedro es precisamente darle a entender esa forma de amar a Jesús, ese amor sacrificial delante del Señor que nosotros debemos tener. Porque hermanos, dice Jesús en su palabra, en este mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? Eso lo conocemos todo. O sea, no nos está diciendo, no se preocupe que al momento que usted me siga, toda su familia va a ser sanada, no van a tener enfermedades y no van a morir nunca. No, porque el ciclo de la vida es crezco, envejezco y muero. Algunos mueren antes, otros mueren después de 90 años, ¿ya? Pero el ciclo de la vida es este. La forma es, lo que pasa muchas veces es que nosotros, como seres humanos, nos aferramos mucho a nuestro entorno material o sentimental, ¿cierto? Y es acá donde muchas veces en nuestras decisiones o al momento de que suceden cosas,
pensamos de que no es tan necesario servir al Señor porque nos pasan cosas malas. Bueno, si te vendieron un evangelio donde te dicen de que al momento que llegas al Señor todas las cosas van a salir bien, ese evangelio yo sé que no se predica acá, así que no nos asustemos, ¿ya? El evangelio que el Señor predica es un evangelio obviamente de amor, de perdón, de restauración, ¿cierto? Es un evangelio que da vida, pero una vida de verdad, ya no una vida condicionada o no una paz condicionada. Entonces, cuando vemos que Jesús le vuelve a preguntar a Pedro, la respuesta de Pedro es sí me amas. ¿Y cuál fue la otra respuesta de Jesús? Ya, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Y Pedro era pescador. Señor, te equivocaste, en vez de decir apacienta mis pescados. No, apacienta mis ovejas. Para nosotros, obviamente, la referencia es nosotros fuimos llamados por el Señor no para venir a la iglesia y calentar una silla, para hacer crecer el ministerio, para hacer crecer, ¿cierto?, lo que el Señor nos ha confiado de manera individual para cada uno de nosotros. Entonces Jesús le dice, ¿me amas? Bueno, me quieres en realidad porque es un amor de fraternal. Entonces, apacienta mis ovejas. Señor, pero es que a veces esas no son ovejas, a veces son cabras o son lobos, entonces no, son difíciles. ¿Ya? El Señor dice, apacienta mis ovejas. Apacentar tiene que ver con cuidar, con alimentar, con proteger. ¿Ya? Y otra vez, no vemos que una reacción de Pedro ahí ante eso, bueno, el texto no lo dice. Después volvió a decirle la segunda vez. Me imagino que esta conversación no fue como que, ¿me ama? Sí, ya, y después otra vez ahí, ¿me ama? Sí, ya. Sino, bueno, no sé cómo fue, el texto tampoco lo dice, pero me imagino que pausarían, comerían, porque estaban comiendo, como el mío. Y después, en un ratito después, Jesús se le vuelve a acercar y le dice, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le vuelve a responder, sí, Señor, te fileo, te quiero, o sea, claro que te quiero, pues si obviamente tú hiciste tanto por mí, me imagino. Y la respuesta de Jesús otra vez, bueno, ahora pastorea mis ovejas. Ahora cuida mis ovejas. Y después otra vez, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, me ama, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En esta tercera intervención, ocurre algo distinto, porque acá Jesús, cuando le dice me amas, ya no le dice, Pedro, ¿me agapeas? Sino ya comienza a utilizar el término que utilizó Pedro, ¿me fileas? Ahora ya Jesús va hacia Pedro con este sentir de que, bueno, ¿me quieres? Y Pedro, obviamente, quizás al escuchar esta forma tan distinta de Jesús referirse a él, dice el texto que Pedro se entristeció. Y le respondió Jesús, pero tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Entonces ahí como que hizo el clic, me imagino. No sé si a ustedes les pasa que de repente nos hablan y nos dicen varias cosas varias veces y de repente como que reaccionamos, como que, oh, no lo he visto de esta forma. Y acá Pedro viene y hace el clic de lo que Jesús le pregunta. Y ya no fue una respuesta no, o sea, no actuada, ya no fue una respuesta impulsiva, sino ya como que reaccionó y dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me ama y le respondió, Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, ok, apacienta mis ovejas. En nuestro caminar con el Señor, mis queridos hermanos, van a ocurrir altibajos, van a ocurrir situaciones en nuestra vida que no vamos a poder evitar. Hay cosas que sí, obviamente, ¿cierto? Si somos prudentes, somos sabios, obviamente la vamos a evitar. Pero hay cosas que no, hay cosas que van a suceder. La respuesta para nosotros es qué reacción vamos a tener ante ciertas circunstancias, ante ciertas situaciones. Pedro, al momento de fallarle a Jesús, se aleja, se aparta, porque él dice que él entendía en su humanidad de que no era digno. Y en ese, obviamente, vuelve a su vida, vuelve a ser un pescador de hombre, vuelve a su antigua vida. El mensaje para nosotros es, hermanos, no justifiquemos nuestro pecado, no justifiquemos nuestro alejamiento, ni de la iglesia, ni del Señor. No es que me pasó algo muy grave y eso permitió que no es mi teléfono, ¿cierto? Ah, ya pensé que era. No permitamos que la circunstancia de la vida que van a suceder condicione mi relación con el Señor. De que si estoy bien, voy a la iglesia todos los domingos y amén, amén. Pero si estoy mal, si vienen los problemas, digo, no estoy apto para ir a la iglesia. La verdad que nosotros tampoco, nadie, dice su palabra, que nadie, ninguno de nosotros somos dignos. El único que nos hace digno es el Señor. No es una persona, no es mi condición, porque a veces pensamos de que si hago más para el Señor, soy más digno. Ese es un error gravísimo en el cual hemos caído muchas veces nosotros. Hay otro que definitivamente dice, bueno, como eso no es tanto, o sea, hago menos. Y a veces no hacen nada, ¿no? Pero eso es otro tema. Acá lo fundamental es, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros ante las circunstancias? Y hoy estamos acá por el aniversario del MIVA. Y a mí me gusta hablarle a los varones porque, bueno, porque son varones, no mentira. Porque miren, no. Porque también acá están las esposas de esos varones. Y varones, usted y yo tenemos una responsabilidad tremenda con nuestra familia, con nuestro hogar. Por ahí una vez escuché que si alguien acá lo dijo, me disculpo, pero tú lo escuché en Venezuela, ¿ya? De que cuando se rompe un matrimonio es 50 y 50. Es culpa de ella, es culpa de él, ¿cierto? Esto está bien en el mundo. Si el mundo me quiere decir eso, está bien. En la iglesia no. Nosotros como hijos de Dios no. Si se rompe un matrimonio, yo diría es un 90% culpa del hombre y un 10% culpa de la mujer. Aquí la mujer dice, no. ¿Por qué, hermanos? Porque la responsabilidad mayor la tenemos nosotros. El Señor nos dice a nosotros como varones que somos sacerdotes del hogar. Ahora, esto también, obviamente, ojo, esto es algo personal, ya no va a decir, la Biblia dice que el 90%, no, ya por si acaso. Esto es una responsabilidad grande para nosotros, porque Pedro obviamente decidió hacer lo que normalmente hacía, porque comenzó a justificar muchas cosas. Me imagino a Pedro diciendo, si yo sabía que yo era así, tantas veces los discípulos, mis hermanos me decían que yo era muy impulsivo, que yo hacía aquí, yo no lo escuché. Y más encima cuando Jesús me dijo que si yo, que cuando él iba a morir, que yo dije que jamás lo iba a dejar, y Jesús viene y me dice que sí, y yo de porfiado le dije, no, Señor, jamás te voy a negar. Yo no merezco nada, yo soy lo peor de lo peor, y por eso vuelvo a mi antigua vida. Esta no es la actitud de un hombre de Dios, de un hombre del reino. La actitud de un hombre de Dios es esa que se doblega ante los pies de su creador. Y dice, sí, Señor, ¿sabes qué?
fallé ante esto. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? La responsabilidad es nuestra. Como hombres fuimos llamados a ser sacerdotes de hogar. Tenemos una responsabilidad extra. Así que no le carguemos tanta responsabilidad a nuestras esposas. Porque Adán lo intentó hacer y me imagino la decepción del Señor. Cuando le preguntaron a Adán, ¿y qué pasó acá? Y Adán, bueno, la mujer que tú me diste como esposa. Y de ahí nos hemos agarrado muchas veces nosotros. Señor, hoy la mujer con la que me casé me salió barraba. No era tan así cuando la conocí, era más tranquilita, pero ahora, y el Señor me mira así y me dice, ah, tú la escogiste. No fue que yo te la puse ahí, no, me mire por obra y gracia, no, tú la escogiste, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, tienes que ser responsable, tenemos que ser responsables con lo que el Señor nos dio. La forma de nosotros amar tiene que ser un amor sacrificial, no un amor condicional, tiene que ser un amor incondicional. En Génesis, cuando Jesús dice, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Y el hombre somos usted y yo. O sea que el matrimonio se puede romper también por mi culpa. No está hablando de que hay infidelidad, porque no. Está hablando de forma general, de mi actitud, de mi accionar, de cómo yo voy a resolver ciertas cosas, ¿cierto? Acá el Señor nos llama y nos desafía, como hombres principalmente, a amar de una manera sacrificial, a amar de una manera, mire cómo Pablo lo habla en Efesios, y cada vez que yo leo esa parte me pongo tartamudo. Ah, mentira. Tiemblo porque es fuerte la forma como lo dice Pedro. Pedro dice que nosotros tenemos que amar como Cristo. Ahí Pedro sí que nos dio durísimo a nosotros. Porque como Cristo amó a la iglesia, oye, fuerte, si meditamos en eso, pero esto lo podemos hacer en otra prédica, ¿ya? Pero, hermanos, acá el Señor nos llama y nos desafía a nosotros como hombres y como mujeres, como hijos de Dios, a no ser esos cristianos que se autocompadecen de sí mismos. Ay, pobre de mí, esto, que siempre me pasa esto. El Señor nos llama a ser cristianos responsables y conscientes del error. Porque todos, usted y yo también pecamos. Pero muchas veces no lo reconocemos porque si lo reconozco delante, sobre todo entre matrimonios, si lo reconozco delante de ella, me va a decir, viste, yo tenía la razón. O viceversa. Ya, pero hermanos, el Señor nos llama a ser cristianos responsables. Reconocer nuestro error, no huir del error, reconocerlo. Ir a los pies de Cristo, Señor, perdóname porque lo que hice obviamente no te agrada. Y obviamente el Señor nos va a restaurar. El Señor quiere que nosotros amemos de la forma en como Él nos ama. El Señor quiere que nosotros cuidemos a las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor. A cuidar a nuestras esposas, a cuidar a nuestros hijos, a cuidar a la iglesia, a nuestros hermanos, cómo le hablamos, cómo nos dirigimos hacia ellos, ¿cierto? Y no ese amor condicional, que dice, bueno, si me cae bien, capaz que lo ayude en algo, pero si me cae mal, no, que conmigo no cuente. No sé si a ustedes les pasa, pero hay iglesias que de repente dicen, este hermano conmigo no cuente, está muerto para mí. Yo no me imagino cómo nos mirará el Señor de arriba. Bueno, pero eso es otro cuento, ¿ya? Quiero ir terminando con esto. Dice, amémonos unos a otros de la forma en como Dios nos ama. Y dice su palabra de que Dios es amor. Si nosotros tenemos esta conexión con el Señor, el amor con los demás va a fluir.
La pregunta que el Señor hoy hace a tu corazón: ¿me amas? ¿Me agapeas? ¿Me amas con ese amor sacrificial? ¿Eres capaz de dejar cosas por mí? ¿Eres capaz de dejar lugar? ¿Eres capaz de dejar tu comodidad para servirme a mí? ¿Eres capaz de dejar tu familia, tu padre, tu madre, como dice en Génesis, para seguirme a mí? ¿Eres capaz de vivir una vida agradando más a Dios que a los hombres? ¿Eres capaz de poner más tu mirada en Cristo que en la de la tierra? ¿O nos preocupamos mucho por lo material, por lo familiar, por lo que tenemos? El Señor espera de nosotros que seamos personas responsables y consecuentes de lo que Él nos ha llamado a hacer. A Pedro, Él le dijo: tú vas a ser pescador de hombres, punto. Aunque se quiso desviar, el Señor fue y lo buscó y le dijo: ahora vuelve otra vez. Y la última frase en el 19 dice: sígueme. Vuelve nuevamente a decirle a Pedro que vuelva a los caminos del Señor. Hermano, yo no sé en qué condición están ustedes hoy acá. Yo no sé si son miembros de la iglesia todos, si o unos han venido por primera vez o otros han venido porque tenían tiempo que no venían y decidieron venir. No sé cómo está tu corazón con el Señor, con la iglesia, si hay enojo, si hay rencor, si hay ira, si hay falta de perdón, no lo sé. Pero el Señor hoy quiere que nosotros podamos responder a esa pregunta: ¿me amas? ¿Me agapeas? ¿Me amas con ese amor sacrificial? Porque ese es lo medular de nosotros como cristianos. Es una de las cosas más importantes en el Evangelio: amar de manera incondicional, no medir por circunstancia. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Cuando Pedro falla y Jesús va a su encuentro, Jesús no le dice: Pedro, te vengo a buscar porque yo te dije que me ibas a negar, tú me dijiste que no y me negaste 3 veces. Así que ahora quiero que arreglemos las cuentas y tú como hombre me digas acá qué fue lo que pasó. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Es más, se sienta a desayunar con él, a comer. Lo ama de una manera incondicional. No está viendo, no lo está señalando por su pecado. Sabe que cometió un pecado. Sabe que falló, obviamente. Y es por eso que lo quiere restaurar ahora. Y es por eso que busca la restauración ahora. Jesús no llegó a condenarlo ni a señalar lo mal que había hecho, sino llegó a restaurarlo. Y esa es la forma en cómo Jesús trabaja con nosotros. El Señor no te está diciendo: necesito que cuentes tu pecado a todo el mundo y que la gente vea que eres un pecador para recién ahí poder restaurarte. El Señor nos dice a nosotros: ven a mis pies, búscame en espíritu y en verdad. Yo te restauraré, yo te perdonaré, yo te santificaré, yo te transformaré, yo seguiré obrando en ti porque te llamé para que hicieras tal cosa. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros: restaurarnos, no señalarnos, no condenarnos. Ahí donde están, cierren sus ojos y me gustaría que pudieran meditar en la condición en la cual ustedes están ahora. Y el Señor las conoce, el Señor sabe, ¿ya? Así que ahí donde están, eh, ¿qué te está costando? ¿Qué te está impidiendo de dar pasos aún más adelante, de seguir avanzando aún más? ¿Qué es lo que nos está frenando a hacer lo que el Señor nos ha pedido hacer? Me gustaría que lo pudieras meditar, que lo pudieras reflexionar.
Si le has fallado al Señor, si estás aquí y les has fallado al Señor, primero decirte que te felicito porque estás en el mejor lugar. Segundo, que puedas abrir tu corazón y decir, Señor, perdóname. Aprovecha este tiempo de pedir perdón al Señor. Señor, perdóname porque he tratado mal a mi hermano. Señor, perdóname porque he querido imponer lo que yo pienso y he pisoteado muchas veces la opinión de otros. Señor, perdóname porque le he hablado mal a mi esposa, le he hablado mal a mis hijos o al esposo. Le he hablado mal a mis padres, Padre Celestial. Me he comportado de una manera que no te agrada. Señor, perdóname porque tengo muchas heridas en mi corazón. Hay muchas heridas porque muchas personas nos han hecho daños. Han abusado de nosotros, han abusado de nuestra confianza. Y eso permitió de que yo me alejara. Perdóname, Señor Dios Padre, porque quiero poner mi mirada en ti. Perdona mi pecado, Señor Dios, y ayúdame a enfocar mi mirada en ti, Padre Celestial. Señor, tú conoces cada uno de los corazones, de los pensamientos, conoces cada una de las situaciones. Yo te pido principalmente que tú seas teniendo misericordia, Señor Dios. Ten misericordia de tus hijos. Si hay alguien que no te conoce acá, Padre Celestial, que viene por primera vez, yo oro para que tú toques su corazón y obre en él de una manera extraordinaria, Padre Celestial. Y que él pueda entender de que nosotros también, como tus hijos, también fallamos, también pecamos, también cometemos errores. Pero que tenemos a un Dios que nos perdona, que nos restaura. Y es por eso que venimos acá, por eso que estamos aquí, Señor Dios, porque te necesitamos. No porque la iglesia nos necesita, es porque nosotros te necesitamos a ti, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, Padre Celestial. Gracias por la forma en como tú te mueves. Sigue tú restaurando cada corazón, sigue tú sanando cada vida. Sigue tú, Padre Celestial, obrando en cada corazón. Sé tú restaurando familias, Padre Celestial. Sé tú restaurando relaciones de padre e hijos, matrimonios, amistades, Padre Celestial, entre nosotros, entre hermanos también, Padre Celestial. Poder subsanar ciertas actitudes que no te agradan. Ayúdanos, Señor Dios, a poder tener una conexión contigo tranquila. Gracias, mil gracias, Padre Celestial, por lo que haces. Bendice a esta hermosa iglesia de Coyhaique. Sé tú bendiciendo, sé tú guardando, sé tú prosperando, Padre Celestial, todo lo que esté bajo tu mirada, bajo tu palabra, bajo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.